Hola, bienvenidos al segundo video que he podido realizar. Recuerden que les estaré platicando algunos pequeños consejos para soltarnos a dibujar desde -0. La cosa es que tengamos confianza, que pensemos en la intención que le vamos a dar a lo que sea que planeemos dibujar y pues les mostraré algunos ejemplos. Yo quisiera poder enfocar a la hora en que yo pudiera demostrarles el momento en el que me pongo a trazar algunas cosas, pero actualmente no tengo el tripié a la mano y también por la situación en la que estamos no lo puedo ir a conseguir ahorita. Entonces, otra cosilla, la vez pasada tenía un fondo más interesante, salían los libros, estaba en mi estudio, pero como está en mi casa, pues también estamos haciendo actividades normales, estamos todos ahí y pues se escucha el escándalo de los perritos o la música de mi mamá, entonces pues que se oiga un poco más centrado esto. Entonces, en esta ocasión les voy a platicar sobre unos trazos básicos o unos ejercicios necesarios para que nuestra mente pueda captar mejor el entorno en el que vivimos y pues aprovechemos un poco más el modo de entender las cosas como son, a diferencia de copiar imágenes que ya están prediseñadas. De manera poética diré que cuando empezamos a dibujar tenemos una necesidad de apropiarnos de las cosas o incluso de crear cosas que realmente no existen. Esto suele suceder más en la infancia. Esta manera poética en la que yo describo la apropiación, pues es una actitud muy humana, ¿no? Queremos poseer lo que nos es difícil meter en nuestra casa. Por ejemplo, yo de chiquita antes soñaba con tener una orca o un delfín y entonces pues dibujaba muchos de estos animales. Quisiéramos tener todos los gatos del mundo, no podemos y los dibujamos, pero también podemos expresar cosas que son difíciles de manera oral o escrita y pues solo pueden ser captadas a través de la imagen. Recuerden que en un inicio pues las personas eran más fácil educarlas a partir de la imagen, de ahí surgieron, por ejemplo, algunos retablos religiosos, y así, ¿no? Sucesivamente, la imagen siempre nos ha enseñado de una forma distinta y un poco más digerible. Porque, bueno, dependiendo también del tiempo que estemos viviendo como humanidad o sociedad, pues la imagen va a jugar un papel importante en nuestras vidas. Sabemos que actualmente la situación pues nos va a traer bastantes imágenes interesantes, desde los memes que vemos día a día hasta expresiones pues obviamente más complejas. Yo he estado viendo muchas imágenes de ilustradores que la verdad siempre nos tratan de mostrar un poco más de empatía, pero la verdad me gustaría ver algunas cosas un poco más desoladoras porque pues estamos en una situación bastante extraña. Entonces yo siento que el demostrar demasiado amor y felicidad pues no se puede siempre o dependiendo de cada persona. Y pues debemos también crear, pues sí, empatía. Entonces, ¿qué es dibujar? Dibujar va a ser trazar una imagen, crear una imagen, trazar una figura, crear una forma a partir de una sucesión de puntos que va a desembocar en una línea, aunque en algún modo pues no siempre vamos a poder dibujar exactamente con líneas y más en un estilo de dibujo del que les voy a hablar hoy. También vamos a poder utilizar manchas, puntos y pues sabemos que a lo largo de la historia del arte o también cuando nos dan clases artísticas nos dan más opciones para dibujar. Y ya en el caso de la pintura pues conocemos aún más herramientas, pero hoy vamos a necesitar entender este tipo de dibujo para que nos soltemos, tengamos la confianza de hacer las cosas y sobre todo se nos quite el miedo. Y bueno, basándonos en este principio de la apropiación y la necesidad de tener, decir muchas cosas, pues va a existir un dibujo muy importante que se va a llamar dibujo de apunte y pues es yo creo que una pieza clave para los artistas, para, no sé, los arquitectos, diseñadores,
porque vas tomando nota sobre lo que nos vamos encontrando en la realidad, sobre cómo vivimos, y nos lleva a entender las formas más allá de las caricaturas, por ejemplo, de querer copiar una imagen de otro libro, porque tu ojo va aprendiendo a percibir las cosas que tú tienes día a día, a entender incluso el movimiento, como decía la vez pasada, entender los músculos de la cara, del cuerpo, de los animales, y entiendes que el modo, por ejemplo, es que insisto con los gatos, ¿no? Vemos que los gatos se acomodan así de bolita y parecen panecillos. Cuando entiendes cómo está compuesta su estructura desde muscular hasta el sistema óseo, pues entiendes que es como un mecanismo que se va acomodando cuando se echan de este modo. También el cráneo de los perros a mí se me hace muy interesante. Creo que la vez pasada ya no mostré ese ejemplo, a ver si ahorita lo armo. Cuando yo estaba con este proyecto en la facultad de pintar y dibujar perros, empezaba siempre desde su cráneo y al final lo recubría de la pielecita, y así es como quedaron un par de cuadritos que hice de ellos. Entonces se me quedó mucho esa maña y a la hora de dibujar suelo hacerlo. Ahorita voy a hacer uno, no pierdo nada con hacer uno. Entonces, el realizar un dibujo de apunte, vamos a tomar, insisto, notas de la realidad, y va a ser una forma de describir lo que sea que estamos observando, pero va a ser algo muy para nosotros. Va a ser un entrenamiento total y al final no vamos a tener como resultado imágenes hermosas que podamos enmarcar, aunque ha habido a lo largo de la historia artistas y personas que han logrado esto. Por ejemplo, ¿quiénes les podré decir? Dibujos de apunte famosos. Egon Schiele tiene una serie de dibujos que ya son obras terminadas, pero vaya, tenemos una línea interesante, detalles en acuarela. Entonces, muchos de ellos son dibujos de apunte. Por ejemplo, las pinturas de Degas, pues obviamente surgieron a partir de estudios sobre las bailarinas. Y estos dibujos de apunte nos van a permitir bocetear, también sacar ideas, y pues es que es necesario realizarlos, ¿no? Siempre que vayamos a algún lugar, procuren llevar una libretita para que tomemos nota de todo lo que queramos guardar o captar. A mí, en lo particular, se me hacen muy interesantes los cuadernos de apunte, por ejemplo, de la banda de arquitectura, porque a ellos se les pide un tipo de línea en específico, un poco más pulida, y con cierta firmeza podría decir que captan las sombras, un poco del paisaje. Entonces, si ustedes tienen alguna amistad en ese entorno, pues estaría bueno que les preguntaran por sus cuadernos de apunte. Nosotros, pues, como mortales o artistas, tenemos un poco más de soltura por los trazos que les voy a contar ahorita, pero, insisto, no tenemos que clavarnos con que va a quedar una obra de arte a la primera, porque son ejercicios. Recuerden, vamos a entrenar la mente y el ojo para captar la realidad. Entender la realidad nos va a permitir en un momento deformarla. Ya sabemos que si hacemos las cosas bien, en cualquier momento las podemos deshacer, y es un proceso bastante tedioso, pero en momentos en el que estemos así ya hartos de todo, créanme que es una buena terapia, y más ahorita que estamos todos encerrados, nada nos cuesta, no sé, en un rato pues nos ponemos a dibujar la cocina, los trastes apilados de un modo, nuestras mascotas, no sé, a nuestra familia en un momento decirle, oye, a ver, párate ahí, no te voy a dibujar. O si alguien está, o si, por ejemplo, una familia está reunida viendo la tele, pues te paras en una esquina y te pones a dibujarlos. Y bueno, un poco avanzando sobre esto, les quiero enseñar un libro. A mí me gusta mucho. Y es un libro totalmente descriptivo, nos está hablando el estilo de vida de una persona, y los trazos van a ser casi infantiles, no vamos a tener una obra así hiperrealista, pero de verdad vale la pena que le echemos un ojito. Entonces, este libro se llama Dibujando en la ciudad, lo realizó una mujer hindú y nos habla sobre su cotidianeidad, sus vivencias, el modo en el que ella percibe su entorno, y me gusta el modo en el que lo resuelve porque usa demasiados puntos, crucecitas, elementos que están amontonados y que solemos utilizar a la hora en que empezamos a dibujar. Este lo quiero recalcar porque hoy no vamos a hablar más que de otra cosa que dibujar lo que
ya existe. Entonces, por ejemplo, en el inicio tenemos unos árboles, unos animalitos, unos changuitos, y la forma en que resuelve las texturas pues son con bolitas, crucecitas, insisto, y no nos está representando algo exactamente hiperrealista, no así, perfección, sino es una línea suelta. Por ejemplo, aquí el orden en el que están las casas, el río arriba. Entonces, el dibujo de apunte nos va a permitir hacer las cosas de manera más libre. No sé, a veces cuando nos proponemos dejar de dibujar es porque sentimos este peso de que nos van a juzgar, y al final quienes terminamos juzgándonos de la peor forma somos nosotros mismos, porque bueno, vemos que hay gente que es perfecta en otras cosas y decimos, ay, ¿cuándo vamos a llegar a hacer algo así? Y pues no, al final de cuentas el calificar el arte pues sí es subjetivo, ¿no? Y también implica el discurso. Habrá cosas que a nosotros pues no nos interesen, a otros sí, y habrá gente que ame lo que haces y otros que lo odien. Entonces existimos en un mundo gigantesco y en algún lado deben quedar las cosas, no debemos de angustiarnos, y menos a la hora de realizar cosas que son para nosotros mismos, ¿no? Para nuestro bien. Esta persona, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque siento que este libro no tiene la pretensión de ser toda una perfección, ¿no? Sino solo narró lo que ella está viviendo y sin querer llegó a esto. Entonces, a mí se me hace muy bonito ver esto. Yo si pudiera lo tendría enmarcado. Y no es más así que la narración de lo que estaba sucediendo, lo que estaba pensando, la forma de resolver y de crear. O sea, está haciendo una composición bastante interesante. Aquí está la diosa Kali, queda justo a la mitad del libro. Ay, no, es muy bonito. Y bueno, ya que entendimos un poco qué es lo que vamos a realizar a la hora de hacer dibujo de apunte, también les quiero mostrar toda la cantidad de cuadernitos con los que yo he cargado donde sea que voy, y para que vean que es un quehacer de toda la vida, ¿no? Aquí hay unos cuantos, aquí hay otros más, son un montón de distintos tamaños, y otros poquitos más. La mayoría han sido así que me he encontrado, por ejemplo, en un evento de fanzines. Es así súper sencillito, pero me gustó mucho por la polillita que está aquí. Por ejemplo, me lo regaló una amiga, ella lo hizo con puras hojas de copias recicladas. O sea, estas copias que nos dan mucho en la universidad, pues, o en la prepa, sirven de mucho para crear luego cuadernitos. Entonces ella hizo Katrina ha realizado bastantes. Dice aquí que no traigo todos, son un montón. Por ejemplo, lo hizo Katrina. Está bien bonito porque antes tenía un botón y se cerraba. Este también lo hizo ella. Tiene una foto del castillo de Osaka. Y también. Por ejemplo, es muy bonito porque las hojas las hizo de Fabriano, un poco de opalina, entonces tiene hojas fuertes, pero en aquel entonces creo que no las aproveché mucho. Y además porque siempre cargo con ellos, entonces yo a donde sea que voy no siempre traigo mis acuarelas, suelo traer siempre bolígrafos de gel y con esos hago los apuntes, pero de los materiales les voy a hablar ya casi al final. Entonces recuerden siempre traer un cuadernito que puedan llevar a todos lados. Dentro del dibujo de apunte vamos a tener unos trazos fundamentales para poder copiar las cosas de la manera más rápida, porque no siempre vamos a tener todas las horas del mundo para estar copiando al metro pasar, a la gente que va enfrente de nosotros en el asiento de transporte público, y también porque las personas cuando se sienten observadas pues obviamente se incomodan, ¿no? Entonces tú no vas a estarle tomando una foto a alguien así descaradamente, mucho menos dibujándoles, porque pues sienten así, ¿por qué está haciendo esto? Entonces, este tipo de trazos nos van a poder ayudar a simplificar las cosas, pero entendamos, la meta va a ser entrenar el ojo y la mente. A este primer trazo del que les quiero hablar le vamos a llamar
trazo de contorno, línea de contorno, en la que pues no vamos a dibujar más que el límite de la forma. Nosotros en la vida real no andamos con una línea alrededor de nosotros, los árboles, el paisaje, pero pues obviamente para representarlos sí tenemos que marcar un límite, una línea. Y van a ser dibujos que, insisto, no van a ser tan bonitos, pero van a captar lo esencial de una forma. Estoy buscando, este cuaderno era el que usaba en la facultad para estas tareas de dibujo. Y voy a tratar de buscar, aquí hay uno. Este es un dibujo de contorno, solo tiene detalles en la parte de la cabeza, pero no me preocupó más que el contorno y algunos detalles de líneas de la persona que estaba dibujando. Es alguien con su celular. Aquí tenemos, por ejemplo, igual la mitad de un cuerpo o un cuerpo sin cabeza, a ver si se ve. Es que entra mucha luz porque justo aquí tengo una ventana. Entonces, el modo de realizar este tipo de dibujos va a ser sosteniendo la pluma, de preferencia hacerlos con pluma o igual una pluma de gel para que la línea sea más suelta. Aquí tengo, por ejemplo, otros de un gatito. Ay, a ver si se distingue. Es que creo que a la hora en que yo trace los ejemplos voy a tener que usar marcador porque por la luz no se van a ver muy bien. Imaginen que estoy usando también un bolígrafo y la ventaja es que aquí en la ventana tengo un árbol, entonces es el modelo perfecto. A la hora de dibujar vamos a sostener la pluma, el lápiz, lo que quieran de este modo y recuerden, solo contorno. También tenemos que observar un poco más a la cosa que estemos dibujando que al papel. Obviamente como el follaje de un árbol pues es suelto, no voy a hacer una línea firme, pero sí tiene que ser una constancia de líneas. Y van a ver que el resultado es así completamente horrible. Pero si a nosotros nos place, podemos aumentarle más detalle. Se van a decir, ¿esto qué es? Nos está tomando el pelo. Y aquí está el resultado. Este es el árbol, aquí tenemos unas cuantas casitas. Como aquí hay un campo son sembradíos, no hay absolutamente nada. A lo lejos igual unos cochecitos, pero solo contorno, nada de detallar que las sombritas y nada. Así que yo decía que si quieren podemos detallar. Y básicamente eso va a ser el dibujo de contorno. El segundo trazo, que va a ser el peor de todos, pero el que a mí más me encanta, va a ser el dibujo gestual. El dibujo gestual va a estar conformado por rayones, por achurados, por líneas amontonadas, y esto nos va a permitir ahora sí captar los detalles de las cosas e incluso el movimiento a partir de dibujo súper rápido. Este tipo de dibujo lo vamos a utilizar precisamente cuando necesitemos captar alguna cosa en movimiento, entender el movimiento, cuando tengamos poco tiempo. El de contorno nos va a permitir tener un poco más de tiempo de estar observando a nuestro modelo, sea paisaje, sea persona, sea animal. Pero el gestual va a ser, pues, no sé, por ejemplo, cuando vamos en el metro y tenemos una serie de personas interesantes y decimos, oh, queremos dibujarlos. Supongamos que van todos viendo el celular, ¿no? Pero pues sabemos que en cualquier momento se pueden bajar las personas. Entonces, para captar esto, pues ni modo, tenemos que usar el gestual, hacer rayones, aumentar sombritas, detalles,
y listo. A lo mejor el dibujo, cuando se los enseñemos a nuestros amigos, pues van a decir, esta cochinada que son rayones, pero tu mente ya va a entender qué es lo que dibujó, y en algún momento pues ya lo podrías pulir y armar un dibujo ya terminado, ¿no? Interesante, que ya quieras hacerlo obra, pieza, pero pues son ejercicios. Entonces les voy a enseñar otros ejemplos de gestuales que realizaba en la escuela. Estos son ejercicios que nos dejaban y la mayoría de ellos los hacíamos con pluma o con tinta china. Yo, por ejemplo, el pastel casi no lo utilicé. Sí tengo unos aquí, pero no me gustaba. Antes quiero enseñarles este otro de línea. Una persona muy espaldona. Pero los gestuales pues sí son rayones, o sea, vean. Y yo todavía recuerdo que estas eran personas caminando. Una persona que estaba haciéndole así, estos. O sea, van a decir, ¿qué es eso? Pero entiendan, o sea, yo me acuerdo de por qué los hacía o quiénes eran, ¿no? Este era una persona que estaba hablando de espaldas así, haciendo esta expresión, no, que no sé qué. Este era alguien que estaba vendiendo florecitas. Es que la cámara no lo capta. Este de aquí. De estas personas que van vendiendo florecitas, arreglos florales. Entonces, pues vamos entendiendo las formas. Este, por ejemplo, era el modelo que utilizábamos, un modelo desnudo, obviamente. Y son rayones. Este era con tinta china. Recuerdo que el modelo se le pedía moverse cada 5 minutos a la hora de realizar dibujos gestuales. Pues estos nos van a servir mucho para bocetear. Vean esto nada más. Aquí hay un perro. O sea, son horribles, no se los enseñan a nadie. Yo se los tengo que enseñar para que entiendan. Por ejemplo, debía haberlos mostrado ahorita. Una amistad alguna vez me regaló sus dibujos gestuales porque yo los amé, porque lo interesante que ella hizo fue hacer un fondo con acuarelas y encima poner las figuras del lugar en donde estaban. Y pues la verdad las figuritas eran así como estos rayones, los hizo con pluma de gel y se veía bastante bonito. O sea, yo no las he podido enmarcar porque de verdad yo creo que esas ya podrían ser piezas así. Pero insisto, eso depende de lo que nos agrade y lo que la gente entienda de nuestro discurso. Y bueno, ya para concluir les voy a recomendar algunos materiales para realizar dibujos de apunte y van a ser principalmente plumas, plumas de gel y marcadores. El lápiz yo no lo recomiendo mucho porque al permitir saber que podemos borrar, no vamos a captar bien nuestros errores y vamos a estar con esta predisposición a que si nos equivocamos vamos a borrar y no vamos a tener esta soltura ni esta fluidez. Lo que podemos hacer con estas plumas o con estos materiales que ya no se quitan es que vemos los errores que nosotros vamos a ir captando. Entonces también vamos a entender un poco más el movimiento de la línea y de los trazos. Otros materiales que les puedo recomendar son la tinta china con plumillas. Ya después, si tu interés va hacia el quehacer pictórico, pues puedes utilizar ya pinceles, ¿no? O acuarelas. Pero bueno, los pinceles también nos permiten trazar, o sea, recordemos la caligrafía, implica mucho ponerle atención a los trazos con el uso de pinceles. Entonces, este no lo recomiendo mucho porque igual es un material muy suave, pero el carboncillo también es un buen candidato para los dibujos de apunte, pero igual como se va manchando, la mancha puede crear cosas interesantes, pero prefiero que para hacer estos ejercicios se realicen las manchas, las sombras a partir de una acumulación de líneas o rayones. Por ejemplo, en el tatuaje, pues el saber ir creando sombras a partir de puntillismo o de este movimiento circular, pues ya nos hablan de otro modo de colorear y de aplicar el color, insisto, de aplicar sombras, pero bueno, esta es otra cosa totalmente distinta. Entonces, pues a dibujar. Ahora sí que estamos encerrados, hay muchos objetos que dibujar, muchos escenarios. Antes de que esto termine, déjenme enseñarles rápido.
Ay, quedó aquí abajo. Por ejemplo, tenemos esta mesita. O sea, no siempre tienes que dibujar cosas vivas, ¿no? Está esta mesita con una bolsa, no sé, la ropa doblada, la cocina. Se me olvidó traer más ejemplos, pero lo que pasa es que llevo grabando este video 3 veces y no quedaba. Entonces, pues yo creo que ya esta es la definitiva. Ay, rápido, rápido. Y uno en particular que me gusta mucho. Por ejemplo, este es otro de línea, pero capté el movimiento. Lo hice una vez que esperaba a unas amigas en el Munal. No se ve bien, pero ya no encontré el objeto que estaba dibujando. No, ya no. Bueno, pues entonces esto sería en cuestión a los materiales. Insisto, no se claven con que esto deben terminar siendo unas obras de arte, ¿no? Son ejercicios y pues a realizarlos. Por cierto, se me olvidó lo de cómo empezaba a hacer un perro. Y les voy a enseñar cómo iniciaba. Como solo se ve, la cámara capta mis marcadores, voy a empezar con el cráneo. Todo esto de manera gestual, este sí no lo voy a hacer con línea. A ver si se ve. Aquí está el cráneo y voy a hacer el recubrimiento. Empiezo con una naricita. Miren, esta parte también fundamental de la que hablaba sobre la observación es que vamos descubriendo cómo son realmente las cosas, ¿no? Los perros no siempre van a tener las orejas así largas como las de Goofy, por ejemplo. Vas entendiendo cómo funcionan las razas, ¿no? O las mezclas. Por ejemplo, los perros afganos sí tienen las orejas así largas, como mi cabello. Los beagles, los perritos de estos terriers, principalmente los beagles tienen las orejas así, porque los beagles son los perros desde donde se basaron para hacer a Snoopy. Si observamos a Scooby, él tiene las orejitas de otro modo, porque él es uno de estos perritos gigantescos, ¿cómo se llaman? Gran danés. Entonces, por ejemplo, yo me especialicé en dibujar perros criollos. Los perritos criollos tienen distintas características. Y pues aprendemos a ver cómo las hojas, por ejemplo, de los árboles cambian. A este perrito le voy a poner un collar. Y un cascabelito, aunque no sea gato. Y ya. Entonces, creo que la vez pasada lo decía mucho, ¿no? Vemos como las cruzas que hubo de especies, de perros. Este es un perrito criollo. Y ya, tenemos un perrito desde el cráneo hasta ahí. Y bueno, eso sería todo.